Muchas veces nosotros hoy nos miramos o miramos atrás y entonces queremos renegar de nuestro entorno, sin percatarnos de algo importante. Ese entorno en el que nos hemos movido hasta ahora, nos estamos moviendo, es parte de ese plan de Dios maravilloso para nuestra vida. Es decir, ese entorno no está divorciado del plan de Dios. Aunque hayamos nacido en una familia tendiente a la santería, aunque hayamos nacido en una familia con presidiario, aunque hayamos nacido en una familia atea, aunque nos hayamos movido tal vez en un círculo social de intelectuales, aunque nos hayamos movido en un círculo social de pastores, eso tipo de cosas condicionan muchas veces mi llamado, sí, pero cuando entendemos que es parte del plan de Dios, entonces no intentamos renegar. Lo que intentamos es sencillamente, ¿para qué Dios me ha hecho caminar o navegar hasta aquí en medio de ese entorno en el que yo he vivido o estoy viviendo? Cristo es mi todo. Cristo es el Rey del universo, es quien guía nuestras vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mi guía quien me fortalece. En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz. Y nuestro Dios es un Dios de rescate. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues hemos llegado al cuarto día de una serie especial con nuestro invitado especial Alexeis Rodríguez, el director de Cru en Cuba. A lo largo de esta semana vamos a explorar cómo el Evangelio transforma nuestra vida diaria al ayudarnos a entender quiénes somos en Cristo, qué significa ser llamados a servirle y cómo Dios usa nuestras historias y talentos únicos para su gloria. Desde el sacerdocio universal del creyente hasta el propósito eterno que tenemos como hijos de Dios, esta serie está diseñada para animarte a vivir con propósito y para el reino de Dios, donde quiera que estés. Hoy hablaremos sobre cómo nuestro entorno, o sea, nuestras experiencias y nuestros dones, tanto espirituales como naturales y aprendidos, nos van preparando para cumplir con ese llamado. No importa si eres médico, arquitecto, músico o pastor, todos tenemos un propósito divino. Nuestro entorno puede condicionarnos en la cuestión del llamado porque el entorno nos prepara. Es decir, a Moisés, su entorno de haber nacido en un palacio, nadie sabía cómo hablarle a Faraón mejor que Moisés. Claro. Si tienes una Biblia, prepárate para usarla y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues estamos aquí continuando la conversación con nuestro hermano Alexeis Rodríguez de Cru en Cuba. Y hemos estado hablando esta semana acerca de un tema que creo que es muy importante, que es la teología de la vocación. Es esa idea de que se puede servir a Dios. De hecho, estamos llamados a servir a Dios en toda área de nuestra vida, que el ministro no es solo el que se para delante de la iglesia para predicar o enseñar o dirigir la alabanza. El ministro es el que sirve, usando sus talentos, usando sus dones en su entorno. Donde quiera que el Señor lo ha puesto, a través de las experiencias que ha vivido, hay un propósito para su vida. Y bueno, para hablar de ese tema tenemos a Alexeis aquí. Así que Alexeis, bienvenido de nuevo a El Faro de Redención. No, gracias, de verdad. Un saludo también para ti, para todos los que nos escuchan. Sí, yo creo que eso es algo que cada creyente debe asumir. Es quiénes somos, de dónde venimos y quién nos está llevando hacia el cumplimiento de nuestro propósito aquí en la tierra. ¿Para qué yo existo? Y bueno, creo que hoy toca un tema interesante, ¿no? Bueno, ya hablamos de nuestra identidad
Ese fue el primer punto que desarrollamos, creo que fue el martes. Sí. Ayer hablamos acerca del llamado y hoy vamos a hablar acerca del entorno. Así que, ¿de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra entorno? Sí, entorno es todo aquello que ha condicionado nuestra vida o la condiciona todavía. Estamos hablando, por ejemplo, nuestra familia, estamos hablando nuestro barrio, nuestra escuela, nuestro trabajo, nuestra propia iglesia, nuestros propios conceptos con los que nos hemos formado, nuestras experiencias, sean buenas o sean malas. Es decir, eso es nuestro entorno. No todos provenimos de un mismo entorno y no a todos nos rodea. En este momento, por ejemplo, si ya conocemos al Señor o no a todos nos rodea el mismo entorno. ¿Y cómo es que el entorno afecta a la vocación? Bueno, hay cosas que son innegables. Por ejemplo, una familia de artesanos casi siempre impulsa a las personas de dentro de la familia a continuar con ese legado. Pero hay personas que no quieren continuar con un legado familiar. No por eso son menos de la familia, pero eso sí tal vez les va a condicionar un poco porque es su formación. Pero por ejemplo, un médico muchas veces le condicionan 3 cosas. Su abstracción, es decir, de dónde viene su familia. Muchas veces lo que le ha impulsado a estudiar algo, uno puede ser un amor por la carrera, pero en segundo lugar también puede ser una situación económica en la que la familia tiene su esperanza puesta en ese joven o esa joven y él sencillamente siente la presión también de estudiar una carrera para sacar a su familia, puede ser de la pobreza, pero puede ser también porque quiere ayudar a la salud de su abuela, de su mamá, de su papá. Y en el día de hoy, por ejemplo, todo ese entorno que rodea la cuestión laboral, ¿no? Puede afectar. A veces pueden ser las escaseces o las abundancias, por no citar solamente una. Y fíjense si puede ser importante cuánto afecta el entorno nuestra cuestión de implicarnos en un llamado en la vocación, que a Jesús se le juzgó por su entorno. ¿Quién hoy hubiera dado un peso por un Jesús pastor o por un Jesús sencillamente influyente en una sociedad? ¿Quién de nosotros se le hubiese ocurrido, mirando la historia del Señor en aquel momento, haber dicho, sí, ese es alguien que vale la pena seguir o es alguien que vale la pena escuchar? Bueno, repasa la historia para que la gente entienda de lo que estás hablando. Sí, claro, estamos hablando de un Dios que sí va a ser hombre, escoge una mujer de Nazaret. 30 y algo de años después se le ocurre a un Andrés, un hombre judío, coger y decir, bueno, de Nazaret puede salir algo bueno. Es decir, está eso, pero también está el hecho clave de los antecedentes de una muchacha embarazada. Y todo el chisme, todas las malas lenguas que hablaron durante ese tiempo. Fue eso, más haber sobrevivido también a aquella matanza de Pilato, que tal vez cuando regresaron mucha gente se preguntó cómo ellos ya sabían, qué sabían ellos y nos dejaron abandonados a nosotros. Es decir, a veces tenemos que hacernos un cuadro real de cómo tiene que haber sido esa vida. No era un idilio. Emigrar a Egipto tampoco era algo fácil para un hebreo de la época, ¿no? Claro. Es decir, es algo que todo ese entorno lo condicionó. Pero también tenemos a Moisés. Es decir, el entorno de Moisés, un Moisés que provenía de una familia hebrea, pero se cría en el palacio de Faraón, asesina a alguien y tiene que huir a un desierto. Y 40 años en el desierto. Cuando él regresa, ¿qué se imaginaba el pueblo hebreo que venía? Tenían 2 cosas. Viene un asesino, pero un asesino que no nos entiende porque se crió en el palacio de Faraón. Es decir, todo el resentimiento también estaba sobre él. Sin embargo, esto es algo que nos tiene que hacer pensar mucho. Nuestro entorno puede condicionarnos en la cuestión del llamado porque el entorno nos prepara. Es decir, a Moisés, su entorno de haber nacido en un palacio, él, aunque era tartamudo o que no sabía hablar, sencillamente no vamos a entrar en una cuestión ahora de debate histórico. Yo creo que fue una excusa. Sí, claro. Yo igual lo pienso, pero nadie sabía cómo hablarle a Faraón mejor que Moisés. Claro. Entonces, ¿a quién escogió Dios? Él sabía cómo funcionaban las cosas en la corte. ¿Cómo había que pedir permiso?
¿Qué había que hacer? Él sabía cómo llegar. Son cosas que indiscutiblemente en todos sus años de vida en el palacio él conoció. ¿Dios a quién escogió? Había escogido ya a Moisés para liberar a Egipto. Eso no fue producto de una casualidad. Y desde el inicio le hizo vivir en un entorno que en un principio era muy favorable, como vivir en el palacio del faraón, pero en un segundo momento de su vida era desfavorable, porque era romper con una cultura, pero no romper en el que, no, yo me voy porque quiero, fue romper porque maté o asesiné. Y perdió su lugar. Y entonces, ¿a dónde va? A un desierto. ¿Cuántos años? 40 años en un desierto. Luego, ¿cuántos años tuvo que guiar al pueblo hasta la puerta de la tierra prometida? También 40. 40 años. En esos 40 años, desfavorables aparentemente, ¿qué sucedió con Moisés? Aprendió dónde estaba cada oasis, dónde estaba cada piedra, dónde debía guiar al pueblo como si guiara un rebaño de ovejas. Si tenía que cuidar al pueblo, como mismo tal vez había cuidado un rebaño de ovejas. Entonces muchas veces nosotros hoy nos miramos o miramos atrás y entonces queremos renegar de nuestro entorno sin percatarnos de algo importante. Ese entorno en el que nos hemos movido hasta ahora, nos estamos moviendo, es parte de ese plan de Dios maravilloso para nuestra vida. Si ese entorno no está divorciado del plan de Dios, aunque hayamos nacido en una familia tendiente a la santería, aunque hayamos nacido en una familia con presidiario, aunque hayamos nacido en una familia atea, aunque nos hayamos movido tal vez en un círculo social de intelectuales, aunque nos hayamos movido en un círculo social de pastores, eso tipo de cosas condicionan muchas veces mi llamado, sí, pero cuando entendemos que es parte del plan de Dios, entonces no intentamos renegar. Lo que intentamos es sencillamente, ¿para qué Dios me ha hecho caminar o navegar hasta aquí en medio de ese entorno en el que yo he vivido o estoy viviendo? Tremendo. Sí, y hablamos mucho de eso en El Faro. Hemos hablado mucho acerca de la importancia de reconocer que tenemos un Dios soberano, que se ocupa de los detalles de nuestra vida, que Él sabe lo que has sufrido, Él sabe lo que has vivido y podemos confiar como creyentes que todas esas cosas, lo bueno y lo malo, Él puede usarlas para su gloria con un propósito redentor. Pero vamos a hablar ahora específicamente cómo eso se aplica a esta idea de vocación. ¿Cómo es que el entorno entonces nos prepara o abre el camino, informa, como quiera desarrollarlo, pero cómo nos lleva a la vocación? Bueno, hay dos cosas que son importantes. Quiero hablar de una primero y de otra luego. Que eso da paso a la última conversación sobre esto, pero que no deja de ser importante. Lo primero es que, a nuestro entender, hay tres grandes grupos de dones. Están los dones espirituales, esos que vienen en la Biblia. Están los dones naturales, que es, por ejemplo, arte, toda esa gente que son músicos, pintores. Por mucho que yo me esfuerce, yo no voy a saber. Yo si canto, no aplaudo. Y si aplaudo, no canto. Porque no nací con ese don. Pero también está el deporte. Sí. Es decir, uno puede mejorar algunas habilidades, pero realmente el don o el talento deportivo, vale. Esos son los dones naturales. Pero también están los dones aprendidos. Si nuestras carreras, nuestros oficios o nuestra experiencia de la vida, que también es parte de esos dones aprendidos. Cuando logramos hacer confluir esos tres grandes grupos de dones, nos empezamos a percatar de algo importante, que es cuál es nuestra misión. Pero bueno, a veces la gente dirá, pero yo no conozco cuál es mi don espiritual, tal vez soy muy joven o tal vez llegué muy anciano al Evangelio. Bueno, eso lleva a algo importante, que es una vida conectada con Dios en estudio de la Biblia y la oración. Creo que cuando tenemos esa relación con Dios muy estrecha, sí podemos comenzar a descubrir, sí podemos comenzar a conocer cuáles son nuestros dones espirituales. Y los dones naturales sencillamente tienen algo importante. O sea, los dones espirituales, por ejemplo, dice la Biblia que es para edificación de la iglesia. Amén. Pero también son esa manera en la que Dios impacta de una manera diferente a la sociedad. Los dones naturales nos permiten algo. Nos dan acceso a un gremio determinado. Por ejemplo, yo conozco una mujer que ella es doctora. Cuando yo voy con mis niños a ver al médico por cualquier cosa, a veces los doctores empiezan a hablarme de la situación que tienen y la primera reacción mía es, bueno, ¿para qué estudió esa carrera?
Pero sin embargo, esta hermana siempre me dice cómo ella, cuando va a la consulta con sus niños, cómo ella entiende cómo vive un médico, dice que entonces puede hablar con ellos y le puede transmitir esperanza y puede hablarle cómo Dios ha trabajado con ella, aún siendo ella doctora, viviendo las mismas situaciones con las que vive. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, ella está evangelizando, pero también está discipulando a alguien que es de su mismo gremio, que yo no puedo entenderlo. Así mismo pasa con los músicos, ¿no? Ahora sucede algo que es una realidad. Muchas veces esos dones naturales les buscamos un lugar en una esquina. Es decir, ¿para qué sirve un músico en una iglesia? Sería una pregunta importante para pastores, para músicos, también para líderes. ¿Para qué nos sirve un músico en una iglesia? Para estar detrás de un piano, detrás de una guitarra o cantar en los cultos y ensayar. Eso no creo yo que sea una buena utilización de un don que viene de Dios también. Un músico en parte. Sí, ¿verdad? claro. Porque por supuesto queremos que toquen en la iglesia si pueden, ¿verdad? Pero eso es parte de. Sí. Pero no es el todo. No es el todo. No es el todo. Ellos tienen que servir para impactar también el arte. Por ejemplo, en Cuba yo digo que hay una etnia no alcanzada, que son los artistas. Y los deportistas también. En este momento. Pero entonces, esos nos permiten conectar con un gremio. Nos permiten generar acceso a un grupo de personas que otras personas no tienen acceso normalmente. Y los dones aprendidos, entonces, generan algo. Lo primero es que nos dan habilidades únicas que podamos tener. Sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de una carrera como, supongamos, arquitectura, si un arquitecto solamente va a servir para diseñar los templos, como tú dices, no estaría mal en parte, pero no puede ser el todo. Es decir, ese don que hemos aprendido tiene que glorificar a Dios, tiene que engrandecer su nombre y tiene que servir para extender también su reino. Ahora, ¿cómo nos serviría un don aprendido? Eso sería una gran pregunta, porque tal vez en lo que casi siempre renegamos de nuestros dones es del don aprendido. Si el del don espiritual todo el mundo lo quiere, no los conocemos, pero todo el mundo lo quiere. Sí. El don natural, hemos nacido con eso, de ese no podemos renegar. Pero de ese don aprendido es del que todo cristiano por lo general quiere desligarse o desprenderse porque sentimos que nos estorba. ¿Nos estorba en qué sentido? Espiritualmente. La gente dice, no, es que esto me está amarrando al mundo secular, queremos llamarle secular. Entonces es la justificación y no me permite ser pastor. Alexei, vamos a definir secular un momento porque yo sé que hay personas que quizás no conocen ese término. ¿Qué significa secular? Bueno, sencillamente, lo que entendemos por secular es que nos aleja de Dios. Es decir, eso que está fuera del cristianismo. Sí. Vemos una dicotomía, ¿verdad? Exacto. Entre lo espiritual y lo secular. Lo espiritual es lo que tiene que ver con la iglesia, lo que tiene que ver con Dios, y lo secular es lo que tiene que ver con el mundo, entre comillas, el mundo. Por ejemplo, uno de los textos bíblicos que normalmente usamos es porque nadie que milita se enreda en los negocios de este mundo. Y eso ahí sencillamente estamos usando un texto de una manera muy directa hacia algo que sencillamente no tiene nada que ver con este tipo de cosas. Pero, ¿cuál es la ventaja de este don aprendido? Este don aprendido, como dije, nos da habilidades únicas. Para nosotros, todo cristiano es un líder potencial, ya sea en la sociedad, porque ya espiritualmente ejercemos liderazgo para transformar. Y este don aprendido tal vez es la oportunidad que tenemos para transformar en nuestro entorno. No estoy diciendo que un ingeniero no tenga llamado pastoral. Ya eso es una cosa, no tiene que ver con la otra. Pero también, si no tienes un llamado al ministerio pastoral, es sencillamente ser el mejor ingeniero, genera una influencia tan fuerte que tal vez mucha gente a tu alrededor se pregunte por qué. Y cuando las personas se preguntan un por qué, entonces tienes la oportunidad en Dios de transmitir de quién viene ese, por decirlo de una manera, éxito que estás teniendo en tu vida. Es decir, Pablo fue alguien que, aunque dijo en su momento, todo esto que yo soy, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, lo tengo por basura, cuando se para en Atenas, delante de un montón de gente, supo utilizar
todo ese don aprendido a los pies de Gamaliel para poder transmitir el mensaje del Evangelio. Sí. Y otra vez, él dice que él toma todo eso, lo considera basura, estiércol, pero es en comparación con el conocimiento de Cristo. Exacto. No es que sea basura, Exacto. solo que comparado con Cristo es basura. Pero a mí me gusta lo que estamos hablando ahora, Alexei, porque creo que es algo que nuestra audiencia, que todos necesitamos considerar, que Dios tiene un propósito especial para nosotros. Es algo que ha estado desarrollando a través de nuestras vidas, a través de experiencias, a través, como dijiste, de los dones espirituales que nos da por medio de su Espíritu Santo, las habilidades naturales, los talentos con los que nacimos, y entonces las destrezas que desarrollamos en la carrera. Todo eso Dios lo puede usar y quiere usarlo para su gloria. Donde quiera que tú estés, mi hermano, donde quiera que tú estés. Si tú lo que haces es criar animales, no pienses que tú tienes un propósito inferior en esta vida. Dios puede usarte con los otros que crían animales para ser de bendición para sus vidas, para apuntarles a Cristo. Donde quiera que estamos, podemos servir al Señor y glorificar al Señor. Y tu ministerio, hermano, puede ser de gran impacto en este mundo. Exacto. Ahora, ¿cómo? Es a través de la fe. Como dijo mi hermano Alexei, a través de la oración, el conocimiento de la palabra, empezamos a entender cómo podemos servir a nuestro prójimo con amor, con nuestros dones. Y bueno, eso lo vamos a desarrollar más mañana. Pero por ahora quiero invitarte a conocer a Cristo. Si todavía tú estás escuchando esto y nos oyes hablar acerca de dones espirituales, de cosas seculares, espirituales, y dices, pero yo todavía ni siquiera creo. Yo te invito hoy a creer. Ahora, ¿a creer en qué? Cree en el Señor Jesucristo. Dice la palabra, es una promesa, y serás salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, de la separación grande de Dios que tenemos debido a nuestro orgullo, debido a veces cosas que no tienen nada que ver con nuestra decisión propia, pero vivimos alejados, separados de Dios, y esto nos produce la muerte. Eso es lo que produce la muerte en el mundo, pero Cristo vino a destruir el poder de la muerte a través de su vida perfecta y el sacrificio que hizo en la cruz. Y la Biblia nos dice que todo el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Así que hoy te invito a poner tu fe en Jesucristo y entrar en el gran propósito de tu vida. Mañana vamos a hablar del propósito, pero por ahora entiende que en Cristo Dios toma todo tu entorno y lo redime y lo usa para su gloria. Y puede ser algo maravilloso. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, al escuchar las palabras de hoy te invito otra vez a reflexionar. Reflexiona sobre el propósito que Dios ha tejido en cada rincón de tu vida. No importa cuál sea tu entorno, tus dones naturales, espirituales o aprendidos, todos tienen un lugar en el plan de Dios. Dios no hace distinciones entre lo secular y lo espiritual. Todo puede ser usado para su gloria. Pero para que puedas ser una persona que existe así para la gloria de Dios, debes primero conocer a Cristo. Y si aún no has dado ese paso de fe, te animo a que hoy mismo aceptes su invitación a creer. Él transforma y redime cada aspecto de nuestra existencia, dándole un propósito eterno. Cree en el Señor Jesucristo y vas a recibir el perdón de tus pecados. Vas a recibir vida eterna. Vas a ser reconciliado con Dios y vas a descubrir que hay un propósito eterno para ti. Puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Oremos. Padre, gracias por esta conversación sobre identidad, llamado y propósito, Señor, que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas esta semana. Padre, simplemente te pedimos que seas glorificado en nuestras vidas. Oh Padre, que cada persona que me escucha
siga sintiendo ese llamado y empiece a ver esas oportunidades que tiene en su vida, Señor, basado en su entorno, basado en sus experiencias en las que puede servirte, Señor. Oh Padre, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Y Padre, otra vez te pido que hoy sea un día especial para muchas personas que no han puesto su fe en Jesucristo, pero que hoy mismo están sintiendo ese llamado tuyo a creer. Padre, que hoy pongan su fe en Cristo, el único y suficiente Salvador que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El Faro de Redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Identidad, Llamado y Propósito. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.